Versículo 24. Hoy vamos a ir de atrás hacia adelante, hermanos. Dice la palabra del Señor: miserable, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vamos a leerlo unidos, pero le quiero pedir que sopese este texto, hermano. Una cosa es ver un plato de comida ahí en la mesa y decir, se ve rico, pero otra cosa muy diferente a degustarlo y tomar un sorbo, si es un refresco, o tomar una cucharada, si es comida. Eso es sopesar, o sea, experimentarlo, vivirlo, sentirlo. Y piense, si en algún momento usted no ha expresado palabras semejantes, que en algún momento de intensa agonía haya usted expresado de sí mismo o para sí mismo, miserable de mí. Y después la expresión es, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Listos, hermanos? 1, 2, 3. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿De quién está hablando el autor? ¿Está hablando de sí mismo? ¿Está hablando de alguien más? ¿O está hablando de toda la raza humana? ¿Por qué se expresa el autor de esta manera? ¿Qué le pasa? ¿Qué siente? Porque según lo que nosotros vemos en este versículo, vemos a un hombre que está a solas, como algunas veces solemos estar nosotros, y está sumamente desesperado. Vemos a un hombre verdaderamente desesperado, hermanos. Yo he escuchado esta frase cuando después de una ruptura interna o después de una tragedia personal, cuando nosotros sabemos que tenemos una gran responsabilidad en lo que ha pasado, entonces hay un momento en que nos sentimos tan mal y con una presión tan fuerte sobre nosotros y decimos, miserable de mí. Y luego aquí dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Primera pregunta en el análisis que haremos aquí. Primera pregunta, ¿de quién está hablando el autor? ¿Está hablando de sí mismo? ¿Está hablando de otra persona? ¿O está hablando de toda la humanidad? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos, hermanos. Ahora, ¿qué le pasó a este hombre? ¿Qué le sucedió? ¿Por qué se siente así? ¿Por qué está a punto de colapsar en sus emociones? Yo solamente me puedo imaginar a un hombre con los puños encrispados, con los ojos quizá amoratados, rojos, con una garganta enronquecida, con una apariencia deplorable. Un hombre que está pasando por una crisis severa. ¿Por qué se siente así? ¿Y por qué habla de miseria? ¿Quién le robó? ¿Quién le hurtó? ¿En qué momento de su vida él empezó a experimentar esto?
De repente uno puede sentirse hurtado y acabado, o es algo, hermanos, que viene paso a paso. La Biblia dice que el ladrón no viene sino ¿para qué? Para hurtar. No se mueve. ¿Para qué? Para hurtar, matar y ¿qué más? Y destruir. ¿En qué momento, hermanos, un ser humano puede sentirse de esta manera? Este hombre está experimentando miseria en su vida, porque la palabra miserable viene de miseria. Y tenemos a un hombre, a un ser humano disminuido. Aquí no hay alegría, aquí no hay esperanza. Aquí no hay propósitos, aquí no hay objetivos, aquí hay miseria, aquí hay dolor, aquí hay desesperanza. Aquí hay un hombre que no sabe qué hacer ni con su propia vida. Y por eso expresa, miserable de mí. Ahora, ¿por qué dice esto? Más adelante la palabra de Dios dice, ¿quién qué? ¿Quién me librará? ¿De qué? Habla de libertad. Entonces tenemos aquí a un hombre que no se siente en libertad. Tenemos a un hombre que no se siente libre, hermanos. Tenemos a un hombre que se siente cautivo. Y la palabra de Dios, contrario a lo que dice nuestra experiencia cotidiana en relación con la cautividad, nos dice que la verdad, dice, ¿cómo dice la palabra? Si conocemos la ¿qué? La verdad produce algo en nuestra vida espiritual. Cuando la verdad del Evangelio llega a tu vida, lo primero que hace es abrir las puertas de par en par. Lo primero que hace la palabra de Dios cuando llega a tu vida es quitarte todo el peso de pecado, como dice Hebreos, que nos asedia. Cuando la palabra de Dios llega a tu vida, lo primero que hace es quitarte la sed que agobia tu alma. Pero aquí tenemos a un hombre en miseria, está arruinado. Si pudiéramos, hermanos, dibujar a este hombre, de cierto que no importa que esté en un carro último modelo o que traiga la mejor ropa de marca, sin embargo la pobreza se verá a través de sus ojos, a través de su semblante, y podemos darnos cuenta lo que la Biblia dice, que el hombre mientras no busque a Dios será pobre, será ciego y estará desnudo. Aquí tenemos a un hombre así. Dice la palabra miserable, ¿de quién? No se lo está diciendo a otra persona, lo está diciendo a sí mismo. Repito, recapitulo. El hombre se siente pobre, el hombre se siente arruinado, el hombre se siente vacío. Él no tiene riqueza interna. Nosotros nos equivocamos una y otra vez. A través de los años en la vida cristiana empezamos a entender que la riqueza no tiene nada que ver con el dinero, que la verdadera riqueza no tiene nada que ver con las muchas propiedades que podamos tener. Y sin embargo, si las tiene, adelante, eso no está mal. Sino que los cristianos hemos aprendido que a pesar de que tengamos todo lo necesario, hemos entendido que la verdadera riqueza se encuentra solamente en Cristo Jesús, en la relación con Él, en la comunión con Él, en la paz que Dios te da cuando el mundo se está cayendo a pedazos. La verdadera riqueza está en la relación que tenemos con el eterno Dios. Líbrenos el Señor un día de decir esto, porque los cristianos no somos miserables. Los cristianos somos ricos, ¿sí o no? En Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios dice, hermanos,
que Cristo Jesús nos amó tanto que siendo aún pecadores, rico se hizo pobre, que Él se quitó el manto real, que Él se quitó las sandalias reales, que Él se quitó la corona y decidió tomar un cuerpo humano y sentir tanta miseria y sentir tanta pobreza que el hombre experimenta. Y no solamente se encaminó hacia la muerte, sino hacia la muerte de cruz, la muerte más humillante, la muerte más vergonzosa, la muerte más lacerante, la muerte, hermanos, más grande y más espantosa que un hombre pudiera tener. Por eso la Biblia dice que Cristo, siendo rico, se hizo ¿qué? pobre, Para que nosotros con su pobreza fuésemos ¿qué? Ricos. Enriquecidos. Entonces podemos decir hoy en esta noche, sin lugar a dudas, que Torrefuerte es rica. Amén. Que Torrefuerte tiene bendición. Que Torrefuerte es fortalecida, amparada y respaldada por el mismo Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Porque de eso se trata, hermanos. Y sin embargo, tenemos aquí a un hombre que ya conoce a Cristo, que está experimentando una lucha bestial dentro de su cuerpo, dentro de su alma, dentro de su mente. Porque déjeme decirle que el alma ya es del Señor. Sin embargo, tenemos un cuerpo caído y tenemos una mente derrotada. Y necesitamos saber que Cristo puede darnos victoria en todos los aspectos, pero mientras no lo entendamos, experimentaremos derrota cuando Cristo dice que ya Él es victorioso. Amén. ¿Por qué, hermanos? Dice, ¿quién me librará de este qué? ¿De este cuerpo de qué? De muerte. De muerte. Léanlo una vez más, ese mismo versículo, fuerte, hermanos. ¿Qué dice? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la palabra dice, ¿quién me librará? ¿De qué está pidiendo el autor ser librado? ¿De una cárcel? No. ¿De unos grilletes? No. El autor está pidiendo ser librado de su propio cuerpo. ¿Por qué le llama a su cuerpo de muerte? ¿Qué es la muerte, hermanos? El olor de la muerte es nauseabundo. Cuando la muerte pasa por algún lugar, solo deja... ¿Qué deja? ¿Qué deja la muerte? Dolor. Cuando la muerte transita por una calle, solo deja tristeza. Cuando la muerte toca la puerta de una casa, ¿cómo deja a la familia? Destrozada. Todo lo que tenga que ver con la muerte, hermanos, tiene que ver con ruina, tiene que ver con dolor. ¿Y por qué el autor de este libro dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué le llama cuerpo de muerte a su cuerpo? Dice la palabra de nuestro Dios, porque la Biblia tiene todas las respuestas. Vamos al versículo número 15. Y les pido que lo lean, por favor, hermanos, fuerte, despacio y fuerte. ¿Cómo dice? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Ya se dio cuenta? Vamos a ir dilucidando poco a poquito, escarbando poco a poquito, por qué un hombre o una mujer se puede sentir así. Y usted dice, ¿es posible, hermano, que alguien se sienta así? Y la respuesta es, sí. Yo no sé cuántos habitantes tenga San Gabriel, ¿cuántos tiene? ¿Tiene idea?
pero cientos de esos habitantes que hay aquí, es muy probable que estén pasando por una crisis muy semejante a esta. Y la mayor parte de las personas que se han quitado la vida, hermanos, es porque experimentan esta miseria y este repudio para consigo mismo. Ya no aguantan, el peso es tan grande, la cautividad es tan agobiante que no aguantan. ¿Y a dónde huyes de tu cuerpo? ¿A dónde huyes de tu vida? ¿A dónde huyes de tu culpa? ¿A dónde huyes de tu miseria y de la suciedad que pudieras experimentar? ¿A dónde? El único remedio, hermanos, tiene nombre y se llama Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, ¿Él es qué? Él es fiel. ¿Él es qué? Él es fiel. Es la razón por la que estamos aquí, hermanos. De verdad. Porque ninguno de los que estamos aquí fuimos fieles esta semana. ¿O sí? No, hermanos. Y la única razón por la que estamos aquí es porque entendemos que en esta lucha tan agonizante como es luchar con la carne, el único que se mantiene fiel es el Señor. Y que Él dice: vengan a mí todos los que están ¿qué? Trabajados, los que están ¿qué? Cargados, y yo os haré descansar. Es la única razón por la que estamos aquí, porque sabemos que Él nos va a recibir si confesamos nuestros pecados. Dice: Él es ¿qué? Él es fiel y es ¿qué? Justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda, dígalo conmigo, toda maldad. ¿Cuándo se necesita que algo se limpie? Pues cuando algo se ensucia, hermanos. Bueno, aquí tenemos esta lucha. ¿Ya va entendiendo por qué se siente así? Y uno decía: pobre hombre, en algún momento va a saltar por la ventana y se va a matar. Pobre mujer, en algún momento va a agarrar un frasco de pastillas y se va a intoxicar, ¿o no? Pobre joven, en algún momento va a agarrar la motocicleta y se va a estrellar, no aguanta la vida. Y pobre, no está hablando de alguien más, está hablando, exacto, está hablando de nuestra propia experiencia, nuestra propia vida, cuando nos alejamos de nuestro Dios. Es que la vida sin Cristo, hermanos, no es vida. Y es que la vida sin Cristo no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor, no hay esperanza, no hay nada. Jesucristo, cuando dijo: ustedes, déjenme parafrasearlo, ustedes separados de mí, nada pueden hacer, no estaba chanceando, como decimos a veces de manera coloquial, no estaba jugando. Es verdad, en el momento que usted se aleje de Cristo, a través de la palabra, a través de dejar de asistir a la iglesia, a través de orar, en el momento que se suelte de la mano de Dios, en ese momento la tragedia lo seguirá una y otra vez, y no podrá hacer nada excepto que vuelva al redil como la oveja perdida. ¿Y sabe qué, hermano? No puede regresar solo. ¿Y sabe usted por qué Cristo no escogió un león para tipificar al cristiano? ¿Sabe por qué escogió una oveja? Mire, mi deseo no es ofendernos, porque yo también soy oveja, pero la oveja es tonta. La Biblia dice que todos nos descarriamos como ovejas, y cada cual se apartó por su camino. Y no es, hermanos, el pastor que fue tras la oveja cuando se perdió, y no la oveja regresando al redil. ¿No fue acaso el pastor que contó y al llegar al número 99 se dio cuenta que le faltaba una oveja? Las ovejas no pueden defenderse, son vulnerables, necesitan un pastor fuerte, un pastor decidido
confundido, un pastor que tenga la perspectiva clara, un pastor que esté dispuesto a dar su vida por ellas. Y ese pastor se llama Jesucristo. Por eso, hermanos, uno dice, pues, ¿quién es este pobre hombre? ¿Es usted? ¿Quién es este pobre mujer? ¿Es usted? Soy yo. ¿Quién es ese joven? Posiblemente mi hijo. Aquí está retratada la vida de un hombre que tiene una lucha encarnizada con la carne todos los días. Dice la palabra de nuestro Dios, versículo 15, ¿verdad, hermanos? Porque lo que hago, ¿qué? No lo entiendo. No lo entiendo. Lo que hago, dígalo conmigo, no lo entiendo. ¿Qué es lo que no entiende? Dice, pues, no hago ¿qué? Lo que quiero. Lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. No dice lo que me cae mal. No dice ni siquiera lo que detesto. No dice eso. Dice lo que ¿qué? Lo que aborrezco. Porque pues no hago lo que quiero. No entiendo esa, ¿cómo se le puede decir? Esa contradicción en mi interior. No hago lo que quiero. Hago todo lo contrario. Y lo hemos dicho en otras ocasiones. Escucho la voz de Dios claramente que me dice, ora, y no oro. Escucho la voz de Dios que me dice, si sigues por ese camino vas a morir, y no me detengo. Escucho la voz de Dios que dice, congrégate, y no me congrego. Ve arriba y yo voy abajo. Ve a la izquierda y yo a la derecha. Toda mi vida es una constante rebeldía. ¿Me explico, hermanos? Porque si comprendo lo que debo hacer, no lo hago, no lo entiendo. En realidad hago lo que aborrezco, lo contrario. ¿No éramos nosotros los que decíamos, yo jamás voy a ser como mi padre o como mi madre? ¿No, hermanos? Y cuando crecimos nos encontramos haciendo exactamente igual lo que hacían ellos. Y a veces rebasándolos en algunos pecados. Y no estábamos nosotros en esa ambivalencia, en esa contradicción. Y uno dice, hermano, ¿es tan complicada la vida? La vida sí, la vida cristiana no. Pero cuando mezclamos la vida normal y cotidiana, las experiencias del pasado, los traumas, los choques frontales, las heridas supurantes todavía, con la vida cristiana se vuelve pesada. Dice, lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros, mis amados hermanos, no nos hemos tapado la boca después de haber dicho una palabra que no quisimos decir? ¿No? ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho, sí te dije eso, pero no tenía la intención de lastimarte? ¿Le ha pasado, hermano? Yo creo que sí nos ha pasado, a todos nos ha pasado. No solamente que lo hemos experimentado, sino que también lo hemos hecho. Y aquí tenemos a un hombre, hermanos, verdaderamente confundido, un hombre verdaderamente aturdido, una persona que dice, ¿qué pasa? No entiendo, no me entiendo, no entiendo nada, ni yo mismo me entiendo. Tenemos a un hombre que no tiene objetivo, ni propósito, ni rumbo. ¿Y en qué se basa su confusión? En la contradicción interna de su corazón. Pues yo, sabiendo hacer lo bueno, no lo hago. Y tantito peor,
no solamente no hago lo bueno que sé que debo hacer, sino que lo que yo aborrezco, eso es lo que hago. Bueno, vamos ya, ¿cómo se dice? Desmarañando un poquito la locura aparente de este hombre. Y si hasta este momento yo no le dijera que esto tiene que ver con usted y conmigo, usted diría, pobrecito, está desquiciado, no tiene ninguna chance. ¿Quién fuera él? Nadie quiere estar en sus zapatos. Y nos damos cuenta que ese loco que está enfrente, con los cabellos encrispados, con un nudo en la garganta y con los ojos cansados de llorar, no es alguien ajeno. A veces somos usted y yo, cuando nos separamos de Dios. Pero espérense, la cosa se pone mucho más buena. Miren nada más. Dice la palabra de nuestro Dios, versículo 17, hermanos, ¿qué dice, por favor? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Verdad que parece que él está justificándose? Dice, de manera que ya no soy yo quien hace qué, quien hace aquello. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es el patán? O sea, que se justifica. ¿Quién es el orgulloso? Yo no. ¿Quién es? Es el pecado. Parece una justificación, ¿verdad? Yo no fui. Fue la mujer que me diste, dijo Adán. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿No? ¿Qué pasó? Bueno, es que la mujer que me diste. ¿Qué le estaba diciendo a Dios? A lo mejor Adán ni cuenta se daba, o quizás si no lo sé, de la magnitud del argumento que estaba presentando al que es toda sabiduría. ¿Qué le estaba diciendo de manera frontal? La culpa la tienes tú, me diste una mujer defectuosa, ¿sí o no? ¿Por qué le dijo? La mujer que me diste. El origen del problema, Dios viene de... Y no es lo que la gente dice, el problema del pecado viene de Dios. Porque si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta gente mala? Si Dios es poderoso, ¿por qué el mal inunda? Y si Dios es vida, ¿por qué hay tanta muerte? Qué manera tan pobre de razonar. ¿No? ¿Por qué dije eso? Porque no soy yo, sino, y aunque pareciera, hermanos, una justificación, no lo es. No lo es. Lo que está haciendo el Espíritu Santo a través del autor bíblico, hermanos, es ayudarnos a dilucidar un problema que tenemos todos los seres humanos. Los seres humanos, hasta que no encontremos el origen del problema, no lo vamos a poder solucionar. Y aquí tenemos a un hombre que está mal. Y es como si el dedo de Dios apuntara hacia ese hombre y con su voz le dijera: ¿quieres encontrar el origen de tu problema? ¿El por qué estás tan estresado? ¿El por qué estás tan angustiado? ¿El por qué estás tan vacío? ¿El por qué a veces no encuentras la salida y te sientes atado? El problema eres tú, no es el problema tú. El problema es una cuestión, es un asunto, es un ente que llevas de manera interna y se llama pecado. Díganlo conmigo. Pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hoy tenemos que entender bien, hermanos, que nuestro gran problema no vaya por las ramas. No, ¿será mi papá? ¿Será mi mamá? Mi mamá era corajuda, por eso yo soy.
corajudo. Puede pasar, ¿no, hermanos? Mi abuelo era así, por eso yo soy así. ¿O será la parte del temperamento que me tocó vivir? ¿Por qué soy así? Y busco una puerta, toco, y luego busco otra, y busco en mis generaciones pasadas, y busco en todo el mundo, y no me doy cuenta que en realidad ni siquiera el problema tiene que ver conmigo como persona. El problema tiene que ver con algo que ha estado oculto en lo más profundo de nuestro corazón y que solamente la luz de la palabra de Dios lo puede enfocar. Y cuando lo enfoque, usted verá que el pecado, como una rata, se esconderá en las sombras. Porque el pecado, mientras no sea sacado a la luz, no se puede tener ninguna solución ni redención. En tanto, el pecado está incrustado en nuestro corazón como un tumor maligno, hermano, lo sabrá la persona hasta que estalle y le provoque la muerte eterna. Por eso dice Dios hoy que el problema es uno y se llama pecado. ¿Cómo se llama? Pecado. No están muy convencidos, ¿verdad? Se llama pecado, hermanos. Ese es el gran problema. Y dice el autor, de manera que no soy yo, no nos está justificando. Y cualquier psicólogo diría, el problema eres tú. Claro, de alguna manera sí, pero el psicólogo se queda hasta ahí. Hasta las experiencias quizá de la infancia y algunas cosas. Pero la palabra de Dios va hasta lo más profundo de tu corazón. Hasta la parte más insólita. Hasta la parte más desierta. Donde no puede llegar el hombre. Solamente llega la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y allá, en lo más insólito, en lo más oscuro, en lo más recóndito, encontrarás, perdón que lo diga así, una rata agazapada que se llama pecado. Y ese es el problema. Y usted se dará cuenta que cuando comencemos a entender todo aquello malo como que es pecado, empezaremos a encontrar algo tan bonito que se llama solución a nuestro problema, de verdad, porque el próximo paso será confesar nuestro pecado. ¿Ante quién? Ante nuestro Dios. Y porque no hay nadie que nos pueda librar del pecado, excepto un varón maravilloso que se llama Jesucristo. Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Ya casi terminamos. Lea por favor el 18. Fuerte. ¿Qué dice? Y yo sé que esto es en mi carne, no mora en mí, porque el querer de bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Ya se da cuenta cómo va cambiando la forma de pensar de este hombre? Haga de cuenta que es una obra de teatro. Según lo que le acabo de narrar, se abre el telón y ¿a quién ve usted ahí? A un hombre, a lo mejor sentado en una silla, jalándose los cabellos, diciendo, miserable de mí. Y usted se preguntó, ¿qué le pasa a ese hombre? Segunda escena, se abre el telón y vemos a este hombre ya no jalándose los cabellos, sino pensando y meditando y llegando a la conclusión y diciendo, entonces no soy yo. Yo soy una creación de Dios. Yo soy una persona que Dios ama. Soy un ser humano que puede tener victoria. Entonces, ¿cuál es mi problema? Y de repente mira hacia una parte del cuarto a oscuras y ahí se da cuenta que alguien lo está mirando de manera siniestra. Y se da cuenta y dice, entonces es el pecado. El gran origen de mis
de mis problemas. ¿Y sabe por qué es tan importante ver nuestras grandes fallas como pecado? Porque hasta que no las veamos como pecado, no vamos a encontrar solución y respuesta. Porque nosotros somos dados a justificar una y otra vez nuestras fallas, sí o no. Yo te grité porque tú me gritaste. Yo te engañé porque tú me engañaste. Yo te amo porque tú me amas. Pero ándate con cuidadito, porque el día que no me ames más, yo tampoco te voy a amar. ¿Me estoy explicando? Yo soy así porque mi padre era así. Ahora, entiéndame esto, por favor. Pongan atención en esto, porque aquí se puede perder. No estoy diciendo, o no dice la Biblia, que vivamos en un estado de negación. Es cierto que fuimos moldeados de alguna manera en relación con la vida que vivimos. Es verdad que algunas cosas marcan nuestra vida, de papá, de mamá o de circunstancias. Pero si nos vamos a pasar toda la vida pensando en eso, nos vamos a perder una y otra vez en ese círculo vicioso, hermanos, que nunca terminaremos. Y nos vamos a justificar una y otra vez en el pasado, en el presente y en el futuro. Y como no pudimos solucionar el pasado, no estaremos preparados para solucionar nuestro presente. Y así como nos justificamos en el pasado, nos estaremos justificando en este presente también. No sé si me estoy explicando, pero hasta que no veamos lo que pasó atrás y lo que está pasando ahora como una absoluta falta ante Dios, no podremos solucionar algo que se llama pecado y nuestro gran problema. Porque mientras estemos ensimismados y justificándonos a nosotros mismos, solamente nuestra vista estará hacia abajo y hacia adentro. Una mirada introspectiva nos dirá que estamos bien. Y cuando un hombre está así, no puede mirar hacia arriba. Y en tanto no mires hacia arriba, no puedes pedirle perdón a Dios por las faltas que ahora tú y yo tenemos. ¿Me estoy explicando, hermanos? A ver, de tal manera que en la cuarta escena tenemos a un hombre que dice, versículo 18, léelo conmigo, dice, ¿y qué? Y yo sé, otra vez, ¿qué dice? Y yo sé, ¿de qué le habla eso? De conocimiento, ¿no? Nos habla de conocimiento. Exacto, nos habla de claridad. Tenemos un hombre en la primera escena que dice, miserable, y no sabe a dónde ir. Pero aquí tenemos un hombre que dice, y yo sé. ¿Qué sabe? Dice la palabra de Dios, dice, y yo sé que en mí está encontrando ya una solución. Está más que encontrando una solución, viendo la realidad de su problema. Dice, y yo sé que en mí, dice, esto es, ¿en dónde? En mi carne. Está situando en el justo lugar el problema. ¿Me estoy explicando, hermanos? Estamos poniendo cada cosa en su lugar. Como dijimos la otra vez, cuando estés disgustado con una persona, no ataques a la persona, ataca el problema. ¿Me estoy explicando? Y son cosas muy, pero muy diferentes. Es que yo te ataco a ti porque tú eres el problema. No, ataca el problema. A la persona, ámala. ¿Me explico, hermanos? Entonces él empieza a poner, ¿verdad? Cada cosa, ¿dónde? En su lugar. Ah, perfecto. El caos empieza a encontrar orden. ¿No, hermanos? La confusión empieza a disiparse. Y toda la noche que estaba ahí en el corazón y en la mente de la persona se empieza a ir, y la claridad y la luz de cómo son las cosas empieza a llegar. Vaya, entonces una vez que ponemos cada cosa en su lugar, seguramente encontraremos una solución. ¿Cómo ven? Vamos para allá. Dice la palabra de Dios, y yo sé que en mí, esto es ¿dónde?
en mi carne. ¿Qué dice? No No mora. mora. Díganlo fuerte conmigo. ¿Qué pasa con nuestra carne? No Ahí, ¿qué pasa? No mora ¿quién? Bien. El bien. ¿Ya lo ubicó? El hombre empieza por definir qué es lo que pasa con su carne. Y entendemos carne, cuerpo. Y entendemos carne, pasiones. Y entendemos carne, pecado, influencia. Y dice, perfecto, entiendo que en mi carne definitivamente no mora el bien. Ya está. ¿Qué dice más adelante? Dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Empieza a darse cuenta de una dualidad. Empieza a darse cuenta de que hay dos cosas que hay en sí, en su persona. Hay una parte de su persona que quiere hacer ¿qué? El bien. Pero hay otra parte de su persona que le dice no. Hay una parte de su persona que quiere pedir perdón y que llora. Pero hay otra parte de su persona que dice, no te humilles. ¿Me explicó? Hay una parte de su persona que quiere adorar a Dios. Pero hay otra parte de su persona que dice, no. Estás muy cansado. Ahí no hay gente buena. ¿Me explico, hermanos? Entonces ella empieza a comprender que hay una dualidad, dos formas de pensar en una misma persona. Y vamos a concluir con eso, hermanos, porque no sé si le estoy enredando o no, ¿verdad? Espero que no. Dice la palabra de Dios, porque el querer, el bien, está en mí, pero no el hacerlo. 19, ¿qué dice, por favor? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. 20. Y si lo hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Dice, sino el pecado que mora en mí. Está razonando y dice, esto, lo otro, y yo quiero hacer lo bueno, pero no lo hago, y quiero ir al templo, pero me doy cuenta que no voy, y no me quiero enojar, pero me enojo. Entonces, ¿qué pasa? Y el pecado está ahí riéndose, ¿verdad? Y de repente el hombre se da cuenta y dice, entonces no soy yo, eres tú. Tú eres el problema. ¿Me explico, hermanos? En tanto que el pecado nos mantenga atados a la culpa, no podremos zafarnos. En tanto que el hombre sienta que no puede zafarse del problema, no lo hará. Pero el hombre está dilucidado y dice, entonces el problema no soy yo, el problema eres tú. Y yo no puedo tratar contigo, pero hay alguien que clavó en la cruz mi pecado y se llama Jesús. Y él dijo que cuando conozca yo la verdad, entonces la verdad me hará libre. ¿No es así, hermanos? Amén. Y por último dice la palabra de Dios en el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Versículo 1 del capítulo 8 y terminamos completamente. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Lo entiende? ¿Lo sopesa? ¿Lo comprende, hermano? Ahora pues, dígalo conmigo. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cuándo? Ahora. Ahora pues, ¿qué dice? Ninguna. ¿Cuánta? Ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. El pecado fue clavado en la cruz y yo transportado a la gloria eterna. Eso es lo que quiere decir, hermanos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el capítulo 8 nos dice que podemos tener una vida victoriosa andando y siendo llenos del Espíritu Santo. Entonces, en la última escena, el hombre, después de haber pasado una crisis pero terrible, por fin, hermanos, puede respirar y decir: hay esperanza en Cristo Jesús. Lo que para mí podía ser cautividad se volvió libertad. Lo que para mí podía ser la muerte se volvió la vida. Lo que para mí podía ser la prisión se volvió una completa y absoluta libertad en aquel que lo puede todo, en aquel que murió en la cruz, en aquel que derramó sangre gota a gota, en aquel que gritó: Elí, Elí, lama sabactani, en aquel que dijo: Dios, ¿por qué me dejaste solo y amarrado? Él sufrió por mí lo que yo tenía que sufrir. Él agarró el pecado y lo clavó y lo estrelló en la cruz. Él mató la muerte y nos dio con su muerte algo tan grande que se llama vida eterna. Amén. Y ahí radica toda nuestra victoria, hermanos. Por eso los profesionales de la salud no pueden sacarnos de lo que solamente Cristo nos puede sacar. Nadie puede borrar nuestro historial tan negro, hermanos. Nadie lo puede borrar. Solamente Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver.